¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas más nobles y honestas raramente llegan al poder? ¿Por qué aquellos con principios sólidos terminan siendo pisoteados por quienes no tienen escrúpulos? Hay un pensador del Renacimiento italiano que se hizo esta misma pregunta hace más de 500 años, y sus respuestas siguen siendo tan perturbadoras como reveladoras. Su nombre es Nicolás Maquiavelo. Y lo que descubrió cambió para siempre nuestra comprensión del poder, la política y la naturaleza humana. Maquiavelo no era un cínico despiadado como muchos creen. Era un observador brillante que se dio cuenta de una verdad incómoda. En un mundo donde los malvados prosperan, ser demasiado bueno es una desventaja estratégica fatal. Hoy vamos a explorar las lecciones más provocativas de Maquiavelo, no para convertirnos en tiranos, sino para entender cómo las personas decentes pueden competir efectivamente en un mundo que no siempre premia la decencia. La observación perturbadora. 1:45-4:15. Maquiavelo vivió en una época turbulenta. La Italia del siglo XVI era un campo de batalla constante entre ciudades-estado, donde las alianzas cambiaban como el viento, y la supervivencia dependía más de la astucia que de la virtud. Desde su ventana en Florencia, observó un patrón devastador. Los líderes más éticos y principistas eran sistemáticamente derrotados por aquellos dispuestos a mentir, traicionar y manipular. No era una coincidencia. Era una ley no escrita del poder. Los malvados, notó Maquiavelo, tenían ventajas estratégicas enormes. Estaban dispuestos a usar cualquier táctica, mentir descaradamente, manipular emociones, traicionar alianzas, intimidar oponentes. No estaban limitados por la consistencia moral. Podían ser encantadores cuando convenía y despiadados cuando era necesario. Imagínate dos comerciantes compitiendo por el mismo mercado. Uno es honesto, cumple todas sus promesas y trata a sus empleados con respeto. El otro miente sobre sus productos, explota a sus trabajadores y usa tácticas sucias para eliminar a la competencia. Sin intervención externa, ¿quién crees que tiene más probabilidades de dominar el mercado? La respuesta nos incomoda porque desafía nuestra narrativa favorita, que la bondad siempre triunfa. Maquiavelo nos obliga a enfrentar una realidad más cruda. En la mayoría de contextos competitivos, la bondad sin estrategia es impotencia disfrazada de virtud. El problema de la pureza moral. 4:15-7:0. Maquiavelo identificó lo que podríamos llamar la trampa de la pureza moral, la creencia de que los medios nobles automáticamente producen resultados nobles. Es una idea seductora, pero históricamente desastrosa. Consideremos los activistas sociales que se niegan a hacer concesiones políticas por principio y terminan sin lograr ningún cambio real. O los empresarios éticos que quiebran porque no pueden competir con rivales menos escrupulosos, dejando el mercado en manos de quienes menos deberían controlarlo. La pureza moral, paradójicamente, puede perpetuar la injusticia que busca combatir. Si los buenos se niegan a usar las herramientas del poder, solo los malos las usarán. Maquiavelo observó esto en la figura de Savonarola, el monje reformista de Florencia. Savonarola tenía ideas nobles sobre la justicia social y la reforma religiosa, pero se negó a comprometerse políticamente. Su pureza lo llevó directamente a la hoguera, y con él murieron sus reformas. Piensa también en los pacifistas durante la Segunda Guerra Mundial que se opusieron a la violencia por principio. Su pureza moral era admirable, pero prácticamente equivalía a permitir que el fascismo se extendiera sin resistencia. La lección no es abandonar los principios, sino entender que los principios sin poder son solo buenas intenciones. Y las buenas intenciones, por sí solas, no cambian el mundo. Maquiavelo nos pregunta, ¿qué es más moral, mantener las manos limpias mientras el mal prospera, o ensuciarse las manos para crear un bien mayor? La metáfora del león y el zorro, 7:09:30. Aquí llegamos al corazón del pensamiento maquiavélico. La adaptación estratégica.
Maquiavelo usó la metáfora del león y el zorro para explicar las dos naturalezas que todo líder efectivo debe dominar. El león representa la fuerza directa, el coraje y la nobleza. Es poderoso en confrontación abierta, inspira respeto y puede dominar por pura fuerza. Pero el león tiene una debilidad fatal, es vulnerable a las trampas. Su nobleza lo ciega ante el engaño. El zorro, por el contrario, representa la astucia, la adaptabilidad y la capacidad de detectar engaños. Puede escapar de cualquier trampa, manipular situaciones y sobrevivir en circunstancias imposibles. Pero el zorro carece de poder bruto y puede ser dominado por la fuerza directa. El líder efectivo, según Maquiavelo, debe ser ambos según lo requiera la situación. Debe saber cuándo rugir como león y cuándo escabullirse como zorro. Cuándo ser directo y cuándo ser sutil, cuándo confiar y cuándo sospechar, cuándo negociar y cuándo confrontar. Consideremos a Franklin Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Públicamente era el campeón de la democracia y los derechos humanos, el león noble defendiendo la libertad, pero privadamente hizo alianzas con Stalin, un dictador brutal, engañó al Congreso sobre el apoyo a Gran Bretaña antes de Pearl Harbor, y usó tácticas de espionaje y propaganda. ¿Era Roosevelt hipócrita? Maquiavelo diría que era realista. Roosevelt entendió que derrotar a Hitler requería ser tanto león como zorro, noble en sus objetivos finales, pero astuto en sus métodos. El mito de Jesús como modelo político, 9:30, 12:15. Maquiavelo desmanteló uno de los mitos más persistentes de la civilización occidental, que la bondad natural conduce al liderazgo efectivo. Este mito, argumentaba, había sido reforzado por siglos de enseñanza cristiana que presentaba a Jesús como el modelo perfecto de liderazgo. Pero Maquiavelo señaló una incongruencia histórica incómoda. Desde una perspectiva puramente temporal y política, la vida de Jesús fue un fracaso rotundo. Fue traicionado por sus discípulos más cercanos, abandonado por las masas que antes lo seguían, humillado públicamente y ejecutado como un criminal común. Sus enseñanzas de amor incondicional, perdón a los enemigos y rechazo al poder temporal, lo llevaron directamente a la cruz. Si evaluamos su vida solo por resultados políticos inmediatos, Jesús fue uno de los líderes menos efectivos de la historia. Esta observación no era un ataque al cristianismo, sino una distinción crucial entre efectividad espiritual y efectividad política. Maquiavelo argumentaba que confundir estos dos dominios había producido generaciones de líderes bien intencionados, pero políticamente impotentes. El impacto real del cristianismo vino siglos después, a través de la Iglesia Católica, una institución que empleó precisamente las tácticas mundanas que Jesús había rechazado: alianzas políticas, acumulación de riqueza, uso de la fuerza, manipulación psicológica y control social. La ironía es profunda. Las enseñanzas de Jesús solo transformaron el mundo cuando fueron implementadas por una organización que violó sistemáticamente esas mismas enseñanzas. El concepto de virtud, 12:15:15. Maquiavelo introdujo un concepto revolucionario que llamó virtud. No virtud en el sentido moral tradicional, sino excelencia práctica. La capacidad de lograr objetivos en un mundo complejo e imperfecto. La virtud incluye coraje, pero también astucia. Incluye honestidad, pero también la capacidad de engañar cuando es necesario. Incluye compasión, pero también la voluntad de ser despiadado cuando las circunstancias lo exigen. Es la diferencia entre ser bueno y ser efectivamente bueno, entre tener buenas intenciones y producir buenos resultados. Los grandes líderes de la historia han demostrado esta virtud maquiavélica. Abraham Lincoln, por ejemplo, es recordado como el gran emancipador, pero para preservar la unión y abolir la esclavitud, violó repetidamente la Constitución, suspendió el habeas corpus, censuró la prensa y usó tácticas militares brutales. Gandhi es venerado como el apóstol de la no violencia, pero su resistencia pacífica incluía manipulación psicológica sofisticada,
chantaje emocional contra los británicos y el uso estratégico del sufrimiento como arma política. Martin Luther King Jr. predicaba el amor cristiano, pero organizaba marchas calculadas para provocar violencia policial que pudiera ser filmada y transmitida, generando indignación pública que presionaría por cambios legislativos. Ninguno de estos líderes era puro en el sentido moral tradicional. Todos combinaron ideales elevados con pragmatismo político despiadado. Fueron leones cuando necesitaban inspirar, zorros cuando necesitaban maniobrar. La virtud maquiavélica reconoce que en un mundo imperfecto, la pureza moral puede ser el enemigo del progreso moral. A veces, para crear un bien mayor, debemos aceptar males menores. Estrategias prácticas para el mundo moderno. 1500-1745. ¿Cómo aplicamos estas ideas en nuestra vida cotidiana sin perder nuestra brújula moral? Maquiavelo nos ofrece varios principios prácticos que siguen siendo relevantes hoy. Primero, desarrolla inteligencia situacional. Antes de actuar, evalúa el contexto. ¿Estás en una situación que premia la colaboración o la competencia? ¿Tu oponente responde mejor a la diplomacia o a la firmeza? La misma táctica puede ser brillante en un contexto y desastrosa en otro. En el trabajo, esto significa adaptar tu estilo de comunicación según con quién estés tratando. Con algunos colegas, la honestidad directa funciona mejor. Con otros, necesitas ser más diplomático y estratégico. Segundo, construye poder antes de intentar usarlo. Muchas personas bien intencionadas fallan porque confunden tener razón con tener influencia. Maquiavelo nos recuerda que la razón sin poder es impotente, pero el poder sin razón es peligroso. Necesitas ambos. Esto significa invertir tiempo en construir relaciones, desarrollar habilidades valiosas y establecer tu reputación antes de intentar implementar cambios importantes. Tercero, estudia a quienes detestas. Tus enemigos ideológicos a menudo tienen habilidades que necesitas desarrollar. Si los odias por su manipulación, estudia cómo manipulan para defenderte mejor. Si los desprecias por su ambición, entiende cómo la canalizan para canalizar la tuya más efectivamente. Cuarto, mantén múltiples identidades coherentes. En el trabajo puedes ser diplomático, en casa afectuoso, en las negociaciones firme. No es hipocresía, es adaptación inteligente. La inconsistencia solo es problemática cuando no sirve a un propósito mayor. Quinto, acepta la imperfección moral de la acción. Toda decisión importante implica trade-offs morales. El inmovilismo moral, negarse a actuar hasta encontrar la opción perfecta, es a menudo la elección más inmoral de todas. La paradoja final, 1745-1945. Llegamos ahora a la paradoja central del pensamiento maquiavélico. Para preservar y promover nuestros valores más elevados, a veces debemos actuar de maneras que parecen contradecirlos. Esta no es una licencia para el cinismo o la corrupción. La compasión exige crueldad temporal. El amor verdadero a veces se manifiesta a través de acciones que parecen poco amorosas. Maquiavelo no nos pide que abandonemos nuestros principios. Nos pide que los defendamos más inteligentemente. Nos desafía a preguntarnos, ¿prefieres sentirte moralmente superior o ser moralmente efectivo? La respuesta no es fácil. Y esa es precisamente la grandeza del pensamiento maquiaveliano. No nos ofrece respuestas simples a problemas complejos. Nos ofrece herramientas para navegar la complejidad sin perder de vista nuestros objetivos finales. En el mundo corporativo moderno, esto podría significar usar tácticas competitivas agresivas para ganar cuota de mercado no por avaricia, sino para tener los recursos necesarios para tratar mejor a tus empleados y crear productos que beneficien a la sociedad. En la política, podría significar hacer alianzas incómodas y compromisos imperfectos para lograr avances incrementales hacia un objetivo mayor.
en lugar de mantener pureza ideológica en la impotencia. Reflexión final. 19:45-20:00. En última instancia, Maquiavelo nos confronta con una verdad incómoda pero liberadora. El mundo no nos debe nada por ser buenos. Si queremos que prevalezca la bondad, debemos luchar por ella con la misma astucia e intensidad que sus enemigos usan para combatirla. La moralidad sin estrategia es sentimentalismo. La estrategia sin moralidad es tiranía. Pero la estrategia al servicio de la moralidad, eso es sabiduría política. Y tal vez, solo tal vez, sea la única forma de que los buenos finalmente dejen de terminar últimos. Maquiavelo sigue perturbándonos 500 años después porque nos obliga a confrontar nuestras contradicciones más profundas sobre el poder, la moralidad y la efectividad. Su mensaje no es que debamos volvernos cínicos, sino que debamos volvernos realistas. En un mundo donde los despiadados a menudo prosperan, la pregunta no es si usar o no el poder, sino cómo usarlo al servicio de causas que realmente